Todos nuestros sistemas de salud en general están muy medicamentalizados. El poblador que va a consulta donde un médico y no se le dé ahí con 4 o 5 medicamentos, es un médico que no sirve y no tiene recomendaciones de dieta o de ejercicio, sino que tiene que darle a usted un medicamento. Para las personas a veces el referente más importante es el medicamento. Aun cuando atrás tienen toda una cultura de medicina tradicional que es basada en plantas medicinales, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el uso así automático de las farmacias como prestadoras de servicios. Es que no puede ser una farmacia comunitaria una prestadora de servicios. Tiene antihistamínico para que tu nariz deje de producir exceso de moco. Con sus miles de millones de probióticos restauran la flora intestinal, ayudando a disminuir estos síntomas. ¿Tienes 5 segundos al día para reducir tu colesterol? Avalado por más de 40 estudios científicos. Los intereses del negocio establecen cuál es nuestro siguiente objetivo: utilizar esos fármacos para tratar a personas que están sanas. Entonces lo que hacen es reducir el umbral a partir del cual se diagnostica una enfermedad. Si antes la hipertensión arterial era cifras de tensión arterial por encima de 140-90, ahora se baja a 130-80. Si la diabetes era por encima de 120, ahora se baja a 110 y así sucesivamente. De tal manera que lo que tenemos es muchos más pacientes que necesitan nuestros fármacos. Los beneficios de la industria evidentemente son mucho mayores. Que eso tenga efectos secundarios, que eso genere, por ejemplo, el tratamiento con estatinas pueda generar diabetes, eso a la industria farmacéutica no les preocupa. Los tratados comerciales son como palancas para ayudar al sector privado de hacerse con una parte del negocio de la sanidad pública para privatizarlo o para que los dineros públicos que entran en la sanidad pública para gestionarlo de forma privada. Los acuerdos de libre comercio, especialmente en el caso de Europa el TTIP, ahora el CETA que se ha aprobado, aprovechando la confusión también con otra serie de problemas políticos internos españoles, ha pasado desapercibido, pero se ha aprobado el CETA. ¿Qué significa eso? Que los derechos que tienen las empresas a la hora de intervenir sobre servicios que ellos podrían prestar, pero que afectan, podríamos decir, a la propia política del país, se incrementan notablemente, de tal manera que podrían demandar a un Estado si consideran que sus derechos están siendo vulnerados por una política de materia de carácter público que establece un gobierno. Estos mecanismos de solución de controversias inversor-Estado, estos tribunales de arbitraje, lo que llamamos una justicia paralela que se impone con el tratado con Canadá, pues permitiría a empresas de Canadá o con empresas de Estados Unidos que tienen filiales en Canadá demandar al gobierno español, a otros gobiernos europeos, en este momento de poner en marcha políticas justas para defender el derecho humano a la salud. Los tratados de libre comercio violan los principios democráticos. Cuando se violan los principios democráticos de entrada, porque la sociedad, los afectados no pueden participar en la toma de decisiones, eso ya hay que negarlo. Un Parlamento Europeo al que para ver los documentos se les hace poco menos que desnudar, sacar los móviles, no entrar con papeles a verlo, como han contado, debería oponerse todo el Parlamento. Si no se opone y no se han opuesto los grandes partidos, realmente es que son indignos, porque es un atentado grave a la democracia y no hay justificación, y ni siquiera la han tratado de explicar. Desde el punto de vista de fondo, al menos en el ámbito de la salud, las investigaciones que se han hecho no mostraron ningún beneficio, si acaso perjuicios. Tratados como el NAFTA en Norteamérica y México, el después de Centroamérica, cuando se ha evaluado las transacciones económicas que se han hecho, los efectos en los agricultores de ambos sitios, en los trabajadores, en todas estas dimensiones, se llega a la conclusión de que se ha empeorado la calidad de vida de las personas y que las amenazas para la salud pública han crecido enormemente. La industria eligió dos caminos para influir en los médicos. Uno es la influencia directa.
es el típico visita comercial del representante al médico y que sabemos que es muy efectiva, aunque los médicos lo niegan. Cuando se estudia, pues se ve que influye. El otro camino que han elegido y que me parece más peligroso es el de la ciencia, como he dicho. O sea, la industria es la gran financiadora de la ciencia y por tanto pone las condiciones. Y el método científico es suficientemente ambiguo en muchos aspectos como para permitir que dentro de la metodología se vayan introduciendo sesgos que se acumulan uno a otro en todas las fases de la investigación y que luego se sigue acumulando en las fases ya cuando ya tienes el producto, pues cómo se difunde, cómo se publican los resultados, bueno, líderes de opinión que determinan qué se utiliza o no, cómo se hacen las guías de práctica clínica. Tenemos el problema en España de que hay muchos médicos y hay muchas sociedades científicas que no están trabajando por la salud de la gente, sino que están trabajando por su cuenta de resultados. Por ejemplo, los pediatras españoles anuncian y dan su nombre para las famosas galletas dinosaurio, que son una bomba de calorías que destrozan los dientes y la dieta a los niños. Y sin embargo lo hacen porque les dan dinero, ¿no? Entonces, un pediatra que defiende más su dinero que los niños es un mal pediatra, me parece. En los últimos años hemos visto cómo la industria de bebidas alcohólicas, o los diferentes tipos de industria de bebidas alcohólicas, sea el vino, sea la cerveza, sean los licores, han creado organizaciones pantalla que promueven actividades que redunden a su favor en la creación de opinión pública. Y, por ejemplo, pues tenemos a profesionales sanitarios que ven investigación financiada por la industria del vino y que luego aparecen mágicamente en los medios de comunicación cuando se habla de la regulación. Pues dicen, bueno, pero en dosis pequeñas esto es incluso bueno para la salud cardiovascular y por tanto introducen elementos que complican el debate público. Las empresas farmacéuticas han impuesto una lógica para que los países no pudiesen producir suficientemente los medicamentos genéricos y eso a la gente con SIDA, personas afectadas por tuberculosis, pero también aquí en España tenemos un caso como son las personas afectadas por la hepatitis C, donde los tratamientos podrían ser perfectamente asumidos por la seguridad social y producir estos medicamentos genéricos a un precio accesible para la sanidad pública, pues ese monopolio sobre los medicamentos de las personas afectadas de la hepatitis C los tienen las grandes empresas farmacéuticas que están protegidos por el mercado interior de la Unión Europea, por la lógica capitalista neoliberal del mercado único y también por la Organización Mundial de Comercio y los tratados bilaterales de comercio e inversión. Las agencias relacionadas con la salud en Europa, como la Agencia de Seguridad Alimentaria o la Agencia del Medicamento, son de las que más reproches han recibido del Parlamento y del Defensor del Pueblo Europeo por sus problemas de independencia o de falta de imparcialidad. Han recibido reproches sobre todo por los fenómenos de puertas giratorias, es decir, cuando el responsable de asuntos jurídicos de la Agencia Europea del Medicamento va a servir a uno de los grupos de lobby de la industria a la que estaba regulando y que le estaba impidiendo hacer ciertas cosas. La otra estrategia es lo que comentabas, son los reguladores, que eran la parte de la administración que tenía que garantizar que los productos que entraban en el mercado pues fueran seguros y fueran efectivos, ¿no? Eso también ha cambiado. En los últimos años lo que se ha producido es una desregulación del mercado farmacéutico. Eso significa que se han fragilizado las condiciones para introducir nuevos productos en el mercado. Y eso se ha ido debilitando por capacidad de la industria de convencer a los políticos, por otra parte bastante proclives, porque han comprado el modelo de I+D y es progreso y esto es bueno para todos, entonces ellos permiten que entren muchos productos en el mercado prácticamente sin evidencias, cada vez menos, y luego permitiendo pues, ensayos clínicos pues, muy frágiles. Aparte de estas formas más obvias que estamos diciendo, que es copar la formación de los profesionales por medio de la financiación de congresos y cursos, o la que estamos diciendo de hacer lobby en el Parlamento, o capturar el gobierno, o las puertas giratorias, que son visibles, es mucho más importante la influencia sutil. La influencia sutil es cuando se domina
el entorno intelectual, el entorno cultural, por medio de distintos mecanismos y distintos procedimientos, desde centros de ideas, publicaciones, medios de comunicación. Si uno domina la esfera pública, pues entonces lo que parece natural es lo que realmente quieren estas corporaciones que parezca natural. Y es la forma más efectiva de dominar la agenda, la que es imperceptible. Vamos a ir ofreciéndoos hoy en Saber Vivir demostraciones sencillitas para que lo que contamos nos entre mejor. Gramsci decía que el poder hegemónico se ejerce por la cohesión, no por la coerción. Y para ello tiene 3 instrumentos: la educación, los medios de comunicación y la religión. Entonces, hacen que la gente termine pensando como ellos quieren que piense. Y sabemos que los medios de comunicación juegan un papel determinante. La gente termina repitiendo lo que dice TCS, lo que dice el Diario de Hoy, y lo dan como verdad. Yo cuando voy a una entrevista pública de una radio, de una televisión, y me dice, mire, pero la prensa gráfica publicó de que ¿y qué tiene? A mí no me diga lo que dice la prensa gráfica, que es mentira, para empezar. No me lo ponga como fuente. Eso no, le digo. Hablemos seriamente. Y la gente ya se queda. Pero si vos no haces una labor contra hegemónica, entonces no lográs cuestionar. La gente tiene que cuestionar ese tipo de cosas. Para ella, y en general para todos los pacientes, ¿qué se les sube la tensión? Unas normas. Pues está claro, y Maribel nos decía que tiene 51 años. Tenemos la inmensa suerte hoy en día de tener una medicación fantástica, por tanto, hay que aceptarlo. Muchas mujeres les cuesta aceptar que llega un momento que tienen la tensión alta porque siempre la han tenido baja. Pues no, empezar por la medicación. Entonces, el nivel de presión que tiene la industria con respecto a televisión y radio es tremendo. O sea, si uno escucha cualquier telediario de las 9 de la noche, siempre hay una noticia tecnológica. En ocasiones es de investigación básica, pero que ya han descubierto la cura para el cáncer. Eso se lleva diciendo desde hace 20 años y evidentemente no va a haber, y yo creo que no va a haber en el futuro, desde luego a corto plazo. Pero además es que se ha descubierto un nuevo fármaco, un nuevo aparato, una nueva tecnología, una nueva técnica quirúrgica, y eso en horario de máxima audiencia, de tal manera que la población general y la sociedad en general presta atención a ese tipo de mensajes, que son muy potentes. En el fondo se está transmitiendo a la sociedad que para poder mantenerte sano, tú necesitas hacerte cosas y tomar cosas. A menudo la gripe nos golpea tan fuerte que nos derriba. Evite caer con Suprofen Col.